Conjunto de especulaciones y experiencias relativas a las transmutaciones de la materia que influyó en el origen de la ciencia química y tuvo como fines principales la búsqueda de la piedra filosofal y de la panacea universal. Así define la Real Academia de la Lengua la alquimia. Hoy queremos profundizar en su historia, gracias al curso de enseñanza abierta de la UNED que lleva por título Alquimia y alquimistas, para lo que hemos invitado a una de las profesoras responsables. Nos acompaña Soledad Esteban, que es profesora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED. Hola, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero presentarme un poquito más y explicar brevemente el porqué de este curso. Soy profesora de Química Orgánica, si bien dedicada sobre todo a la química general, es decir, a la química de los principios básicos, pero atraída también por el conocimiento de la historia de la química. Por eso, en los últimos tiempos, pues empecé a leer y a profundizar en esta materia. Y al leer sobre la historia de la química, sus orígenes y evolución, me interesé también por conocer algo más sobre la alquimia. Pensé en la gran cantidad de libros publicados y páginas web sobre alquimia, no hay más que mirar en Internet. Y la alquimia también está presente en nuestro lenguaje o vida cotidiana, no hay más que recordar títulos como Harry Potter y la piedra filosofal, El alquimista impaciente, también novela y película, o el famoso libro de El alquimista de Paulo Coelho. La alquimia se asocia muchas veces a la magia, al oculto, pero la alquimia, aunque tiene una innegable faceta esotérica, es mucho más. ¿En qué consiste realmente? ¿Cuál es su origen y cuál es su evolución? ¿Por qué y dónde? No hice más que profundizar un poco más en este tema. Entonces, Soledad, ¿cuándo comenzó realmente este curso? Por todo lo anterior, pensé que habría muchos que, como yo, querrían conocer algo más sobre la alquimia, por lo que podría resultar de algún interés plantear una asignatura sobre esta materia. Así que diseñé el curso y elaboré un material didáctico. Una vez preparado todo, se inició en el curso académico 2012-2013. Pero ante todo, quiero matizar 2 puntos. El primero, que es una asignatura, un curso de carácter divulgativo, por lo que se planificó como asignatura de enseñanza abierta dentro de los cursos de formación permanente de la UNED. Y lo segundo, que no se estudia una alquimia esotérica, aunque sí se atiende a los aspectos esotéricos de la alquimia. De lo que se trata aquí es de analizar más su historia, su evolución en el tiempo y su relación con la disciplina que hoy conocemos como química. Como decía, comenzamos en diciembre del 2012 y ha seguido ininterrumpidamente hasta la actualidad, dentro siempre del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica de la UNED. En cuanto al equipo docente, durante los 3 primeros años fui directora de este curso, aunque actualmente lo es la profesora Pilar Cornago, por una serie de razones administrativas, y yo soy directora adjunta. Además, contamos con un profesor colaborador, Javier Pérez, que también ha estado desde el principio. Ya conocemos entonces cómo nació este curso, pero ¿a quién va dirigido? Dado su carácter divulgativo, su público puede ser muy amplio. En principio, sus destinatarios son todas aquellas personas interesadas en conocer más sobre la alquimia, y no es necesario estar en posesión de un título universitario. No obstante, es aconsejable también para el profesorado de enseñanza secundaria, bachillerato, ciclos de formación profesional, etc., como fuente de recursos didácticos para el aula. ¿Y qué conocimiento se pretende que alcancen los matriculados en este curso? En función de lo que hemos comentado, los objetivos prioritarios serían analizar la evolución de la alquimia desde sus orígenes hasta la actualidad, valorar la contribución de la alquimia al desarrollo de la química, estudiar los alquimistas más significativos y discutir la dimensión espiritual de los principios de la alquimia. Los contenidos están desarrollados en un material didáctico del que soy autora y que se envía a los alumnos a través de la plataforma virtual. Además, por este medio se envía también una guía de estudio. Para superar el curso es necesario realizar un trabajo sobre alquimia, pero el tema es de libre elección por parte del alumno.
Soledad, ¿y cuáles son estos contenidos de los que nos has hablado? Bueno, pues a grandes rasgos serían Alejandría y el origen de la alquimia greco-egipcia, aparatos y procesos alquímicos, transmutación de los metales, alquimistas greco-egipcios y su relación con orfebres y joyeros, la alquimia en China, el yin y el yang, los alquimistas árabes, la alquimia en el occidente cristiano, medieval y en la Edad Media, y el auge y declive de la alquimia. Todos ellos se han distribuido en 11 temas de un texto básico del que ya comenté de esta asignatura. Ya conocemos entonces en líneas generales en qué consiste este curso, pero si te parece podríamos entrar ahora en materia. ¿Cuál es la idea principal y central de la alquimia? La idea central de la alquimia es la transmutación de los metales. Un metal corriente, básico y noble, como lo llamaban en aquella época, como serían el plomo, el hierro, se podía convertir en plata y sobre todo en oro, metales nobles. Se creía que este proceso ocurría en la naturaleza, en el interior de las minas, en el interior de la tierra, a lo largo de muchísimo tiempo. El metal sería como una semilla que iría germinando, porque se creía que los minerales, animales, plantas tenían vida. Todo tendría un espíritu vital, todo en el universo tendría un espíritu vital, creencia sumamente antigua que ha perdurado aproximadamente hasta el siglo XVIII y algunas tribus primitivas contemporáneas también la tienen. Y asimismo la recoge el filósofo Aristóteles. Esto explicaría que el trabajo de los metalúrgicos antiguos estuviera acompañado de determinados ritos y ceremonias, a veces parecidos en cierto modo a los de un parto. Las prácticas alquímicas se enlazarían así con el mundo de los mitos del ser humano. ¿Y por qué la transmutación a oro? Porque era el metal más precioso, resistente a la intemperie, de gran belleza, color y brillo, y además escaso, de un gran valor. El alquimista lo que buscaba era reproducir esa transmutación de la naturaleza en su propio laboratorio, pero en menos tiempo, para lo que necesitaba acelerar el proceso. Por ello buscaba una sustancia que así lo hiciera, es decir, que actuaría como un catalizador, dicho en lenguaje actual. Aunque lo que pretendía el alquimista iba más allá, lo que buscaba con la realización de la transmutación de los metales era dar respuesta al secreto de la naturaleza, acerca de cuál es el origen y el sentido de la vida, cuál es el origen y el sentido del universo. Por ello, la alquimia está impregnada de un alto grado de espiritualidad. En el proceso de la perfección de los metales buscaba el alquimista su propia perfección personal, la perfección del alma humana. Por eso la alquimia ha surgido en distintos pueblos y latitudes, en distintos tiempos y de forma independiente, porque son en realidad preguntas de un carácter universal. ¿Y cuál es el origen de la alquimia de Occidente? La alquimia occidental tiene su origen en Egipto, concretamente en Alejandría, ciudad fundada en el 331 a.C. por Alejandro Magno, en la desembocadura del Nilo. Fue pronto un cruce de culturas y saberes, de los clásicos griegos y de los pueblos de aquella región geográfica, es decir, Mesopotamia, Persia, etc., y naturalmente Egipto. Se convierte así en el centro cultural y científico del mundo antiguo. No hay más que recordar su museo o su gran biblioteca. En lo que se refiere a la alquimia, hay que considerar que existían ya unos trabajos relacionados con la química, porque la actividad química ha existido desde hace mucho tiempo, desde mucho tiempo atrás, paralela a la vida de los seres humanos, los cuales desde sus primeros momentos aprendieron a aprovechar ciertas propiedades de los materiales que les rodeaban y a transformar estos para su propio beneficio. Este tipo de trabajos es lo que se suele llamar química práctica o química aplicada primitiva, química temprana o protoquímica. Se fueron desarrollando así una serie de técnicas relacionadas con la química, como eran la preparación del vidrio, la cerámica, tintes y sobre todo la metalurgia. No hay más que pensar en la importancia de los metales, por ejemplo, sobre todo en las guerras. Y los egipcios eran muy expertos en estas técnicas. Por ejemplo, la metalurgia, se decía que se desarrolló ciertas técnicas de la metalurgia en el interior del templo de Menfis dedicado al dios Ptah. Además, ya en el plano ideológico, en Alejandría confluían filosofías y doctrinas muy diversas. Por un lado, la filosofía griega y por otro, filosofías y doctrinas orientales. Así, según la filosofía griega, por ejemplo, Aristóteles, todas las sustancias estarían formadas por una materia igual, una materia primitiva,
a la que se podrían dar distintas cualidades y habría unos elementos, por ejemplo 4, aire, fuego, agua y tierra, como componentes universales de todas las sustancias. Todos estos elementos estarían presentes en todas las sustancias, pero en distinta proporción. Variando esa proporción, cambiarían las propiedades de la materia, resultando así una sustancia u otra. Esta idea tuvo una enorme influencia en los alquimistas porque les proporcionó una base, una justificación para el eje central de la alquimia, la transmutación de los metales. Habría unidad de la materia en todo, es decir, según el lema, todo es uno, uno es todo, expresión que aparece en la tabla Esmeralda, uno de los textos emblemáticos de la alquimia de Hermes Trismegisto, simbolizada a su vez esta expresión por el Ouroboros o serpiente que se muerde la cola y que representa el círculo, sin principio ni fin, el cosmos en definitiva. Por otra parte, esa idea de elemento universal es muy distinta de la idea actual de elemento químico. Hay muchos más, cerca de 100, no hay más que recordar las tablas periódicas que aparecían en nuestra escuela, ¿no? Y cada sustancia solo suele tener 1, 2, 3 o como mucho 4, en general, elementos distintos. Sin embargo, en la antigüedad había pocos elementos, pero todos estaban presentes en las distintas sustancias, pero, repito, en proporción diferente. Otras doctrinas de esa región geográfica y que tuvieron gran influencia en la alquimia son principalmente el hermetismo de Hermes Trismegisto, que ya lo hemos nombrado, o Hermes 3 veces grande, el misticismo, que englobaba una serie de prácticas religiosas y mágicas, el gnosticismo, doctrina religiosa proveniente de Babilonia, que creía en que el conocimiento se alcanzaba únicamente a través de una iluminación interior, que también tuvo gran influencia en el pensamiento alquímico. En fin, estas son las doctrinas más importantes, tal vez. Por ello, a los iniciados en la alquimia les estaba absolutamente prohibido divulgar los secretos que conocían según la teoría esta de la iluminación interior, y ese secretismo queda reflejado precisamente en el lenguaje de los alquimistas, alegórico y críptico, repleto de símbolos y de metáforas, tanto para los productos que empleaban como para las operaciones que realizaban. Soledad Esteban, entonces explícanos, ¿cuándo surge la alquimia? Bueno, es así como surge la alquimia llamada greco-egipcia en Alejandría, como ya he dicho, a principios de nuestra era en esa ciudad de Alejandría y en época ya de dominación romana. Quedan muy pocos documentos escritos, posiblemente a causa de un edicto de Diocleciano contra los alquimistas, es decir, en contra de aquellos que fabricaban oro y plata. De estos escasos documentos hay uno que tiene enorme importancia. Se trata de un manuscrito, escrito, valga la redundancia, en griego, encontrado en la Biblioteca de San Marcos de Venecia, llamado Códice Marcianus 299, escrito entre los siglos X y XI, pero que es una copia de escritos muy anteriores. Y es la pieza clave para conocer la alquimia greco-egipcia, tanto sus operaciones como los aparatos y sus alquimistas. En este manuscrito se nombra a varios alquimistas, algunos posiblemente legendarios, así el ya mencionado Hermes Trismegisto, autor de la tabla Esmeralda, pero del que se tiene seguridad de su existencia real es de Zósimo de Panópolis, que vivió en Alejandría hacia los últimos años del siglo III o principios del IV. En sus escritos describe operaciones y representa dibujos de aparatos. Por ejemplo, describe la destilación o describe aparatos como el alambique. Pensemos, por ejemplo, en este aparato, en el alambique, que se emplea para destilar, recoger los vapores que se condensan después. Y es el aparato directo antecedente de los actuales. Pensemos, por ejemplo, en la obtención artesanal del aguardiente de orujo. Pues bien, este fue un invento nada menos que de hace ya más o menos 2000 años, un invento de los alquimistas. Zósimo creía en la existencia de una sustancia que de forma casi mágica podría hacer que la transmutación fuera mucho más rápida. Era como una medicina del metal enfermo. Por eso le llamaron xerion, término griego que se utilizaba para designar un polvo medicinal que desecaba heridas o también como para ciertos cosméticos. Y de ahí viene la palabra elixir. Luego hablaremos de ello. También se nombra a María la hebrea o María la judía,
una de las personalidades más interesantes de la alquimia de aquellos tiempos, aunque se la conoce hoy en día tan solo por lo que de ella escribieron alquimistas posteriores. Fue inventora de importantes aparatos, por ejemplo, el famoso baño María, era un sistema de calefacción que ella inventó y lo llamamos por esto de esta manera. También inventó un aparato para trabajar con sustancias sublimadas, un alambique con 3 brazos, en fin. Hizo importantes inventos y aportaciones importantísimas. La transmutación se asociaba con una serie de purificaciones y regeneraciones de los metales básicos o metales imperfectos. Por eso era preciso ir purificando los metales corrientes, material de partida. Y de ahí también la importancia de técnicas de purificación, como son la filtración, extracción, decantación. Y también después había que calentar, calcinar, por eso ellos inventaron una serie de aparatos y de técnicas para realizar este tipo de calcinaciones y calefacciones, como son crisoles, también hornos, en fin. Importante también para los alquimistas eran los cambios de color. Primero, el metal básico se fundía dando una masa negra, que era una sustancia desprovista de forma, lo cual se indicaba por ese color negro, y se irían incorporando sucesivamente las propiedades de los metales, plata y oro por medio de una serie de operaciones. Y entonces iba cambiando al color blanco, amarillo y por fin al púrpura o rojo que ya indicaba el oro. Y también utilizaban mucho los alquimistas de esta época y también los posteriores, pero ellos comenzaron haciéndolo, mercurio, azufre y arsénico y sus compuestos, porque cuando se calentaban daban lugar o se combinaban a unos cambios de color en el sentido que hemos dicho anteriormente. Soledad, ¿y también se puede hablar de que existía una alquimia árabe? Efectivamente, a partir del año 622 los árabes comienzan a invadir los territorios de Oriente Medio. Y cuando llegan a Egipto conocen los escritos alquímicos. Unen esos conocimientos a sus propias técnicas y a lo que ya conocían de la alquimia china, porque hay que decir que en Extremo Oriente, en India y sobre todo en China, existían una alquimia. En China se conocen textos alquímicos muy antiguos, existía una alquimia en la que ellos jugaban con los principios del yin y el yang, y que estaba alquimia influida por el taoísmo. Buscaban también la transmutación a oro, pero derivó sobre todo a la obtención de medicamentos, buscando también el elixir de la inmortalidad. Los árabes toman esta idea, la del elixir de la inmortalidad, de los chinos, porque hay que matizar que los alquimistas griegos no tenían esta idea del elixir de la inmortalidad. Alquimistas árabes importantes son Yabir, que introduce la teoría de los 2 principios, azufre-mercurio, o al-Razi, y la alquimia árabe va derivando, también hay que decirlo, hacia una perspectiva médica, debido a su empleo de elixires. Pero en contra de lo que se había pensado en un tiempo, los árabes no son los fundadores de la alquimia, si bien es cierto que la enriquecen con sus propias importantes aportaciones, y además le dan un nombre, el nombre de alquimilla o alquimia. Sobre el origen de este término hay una gran controversia, porque para algunos ellos anteponen su artículo al término quimilla. Para algunos autores, generalmente, la generalidad derivaría de la palabra griega quemia, que significara un término relacionado con la metalurgia y significaba fusión o colada de un metal. Para otros, sin embargo, este término no está muy claro. Otros lo hacen derivar de un término egipcio de la palabra copta kem o camé, que significaba negro, y se la asociaba a la tierra negra de Egipto, en el Valle del Nilo, que se utilizaba, entre otros fines, en procesos metalúrgicos. Otros dicen que incluso es de origen chino, del término kim-iya o kin, que también son términos relacionados con la metalurgia. Pero bueno, en definitiva, ese término de quimia o quimilla tiene que ver con procesos metalúrgicos. Los árabes anteponen su artículo a este término de quemia, resultando al final alquimilla o alquimia, de donde procede alquimia, y además todas las palabras química y términos relacionados en distintos idiomas, química, quemia. Entonces, ¿qué nos puedes contar ahora de la alquimia en Occidente cristiano medieval?
Los árabes invaden también Europa. Primero entran en la península ibérica en el siglo VIII, después en Italia, y es a través de los árabes, sobre todo los de España, como la alquimia se fue desarrollando en la Europa cristiana, con traducciones del árabe al latín. Juega por ello un importante papel la Academia de Córdoba, con gran número de textos científicos, y la Escuela de Traductores de Toledo. La alquimia medieval en esta etapa sigue buscando esa sustancia de la que se suponía unas cualidades especiales y maravillosas con las que se podría obtener oro, y se llegaría así a lo que ellos llamaban la gran obra. Imaginan esta sustancia que acelera el proceso de transmutación como una especie de polvo seco que procedería de una piedra especial. Por eso se le dio el nombre de piedra filosofal, teniendo en cuenta que el término filosofal se debía a que en aquellos tiempos y hasta el siglo XVIII a los científicos se les llamaba filósofos. Alquimistas medievales importantes, por ejemplo, Alberto Magno, dominico, patrón de los químicos además, discípulos de él como son el inglés Roger Bacon o el italiano Tomás de Aquino, que también fue un importante teólogo. O, por ejemplo, Arnaldo de Vilanova, que era médico y alquimista, o Ramón Llull, que aparte de alquimista, pues sobre todo médico y misionero, en fin. Estos serían los más que puedo nombrar en este momento. En cuanto a la alquimia, en la Edad Moderna, tras la Edad Media, la alquimia sigue la misma trayectoria en la Edad Moderna. Aunque se perfeccionan los aparatos y las técnicas y se hacen trabajo de mejores destilaciones. Y en cuanto al secretismo y al lenguaje oscuro, tan característicos de la alquimia, continúan siendo los requisitos de todo comprometido en la gran obra, es decir, de todo alquimista. En la primera etapa de la Edad Moderna, en el Renacimiento, hay que destacar a Paracelso, famoso médico y que también fue un alquimista, que introduce la doctrina llamada de los tria prima, o tres principios. A los principios de la alquimia árabe, que eran azufre y mercurio, añade el principio de la sal. Como alquimistas importantes en la Edad Moderna, hay muchos, pero en fin, voy a citar solo algunos. El monje benedictino, el alemán Basilio Valentín, autor de un texto sumamente interesante, El carro triunfal del antimonio, aunque es un seudónimo de su verdadero autor, según parece ser, Johann Tolde, fabricante de sal también alemán. Quiero decir también que este hecho de que no pusieran su nombre real era bastante frecuente entre los autores de los textos de alquimia. En España tenemos, por ejemplo, a Diego de Santiago, gran alquimista y seguidor de Paracelso, que realizó el montaje de grandes torres de destilación, reseñadas en su libro Arte Separatoria. Fue protegido por Felipe II y ocupó el cargo de destilador de Su Majestad en la Real Botica del Escorial, donde instaló la gran torre de destilación. En esta etapa se escriben muchísimos textos de alquimia. Además, hay que recordar la invención de la imprenta por Gutenberg. Pero hay una importante novedad que quiero reseñar. Hay muchos textos que fueron escritos por adeptos practicantes de la alquimia, pero también comienza a haber otros muchos textos cuyos autores son lo que podemos considerar como teóricos de la alquimia, que rara vez o nunca pisaban un laboratorio y que no obstante escribían de alquimia. Y parece ser que precisamente se les puede hacer responsable en gran parte de la alquimia esotérica, cuyo objetivo se convierte en lograr no la transmutación de los metales innobles, sino la transmutación del individuo. Al incrementarse el carácter esotérico de la alquimia, los tratados se hacen más crípticos y el lenguaje más oscuro, plagado de metáforas y alegorías. Incluso esto se percibe en los títulos de algunos escritos. Por ejemplo, las 12 claves de la filosofía del ya nombrado Basilio Valentín, o el libro de los 12 capítulos del alquimista escocés Alexander Seton, o las 12 puertas de la alquimia del inglés George Ripley, en los que el número 12 significa el número total de pasos de la gran obra. Sumamente importantes son las ilustraciones, muy abundantes además en esta etapa, con figuras simbólicas en las que hay que mirar más allá de lo que se percibe a primera vista. No hay más que mirar en Internet, hay gran profusión de ilustraciones de este tipo que es curioso, si se tiene interés que se miren, ¿no? Veamos algunos de esos símbolos alquímicos como ejemplo. En la obra es fundamental la fusión del azufre y el mercurio, representada por la unión del rey y de la reina, de un hombre y una mujer, o del sol y la luna. Este proceso se conoce con el término de bodas alquímicas y por él se logra la unión de los opuestos, de lo fijo, el azufre, y de lo volátil, el mercurio.
De esta unión resulta una nueva sustancia, un nuevo ser, que posee cualidades de los dos que lo originaron. Es el andrógino, que aparece muchas veces con una figura con dos cabezas y que se forma en lo que se llama el huevo alquímico, que también se representa muchas veces. Las aves significan lo volátil y el león también, mientras que con reptiles, dragones, serpientes o batracios, como un sapo, se representa lo terrestre, lo fijo. Otra vez, los pájaros y las aves representan la sublimación. Un lobo suele representar la sal o un sulfuro de antimonio. También se suelen representar animales del zodiaco para indicar la época del año en que se hace una determinada operación alquímica. El cuervo, por su color negro, representa la putrefacción, lo negro, a lo que ya hemos aludido anteriormente. Otras veces aparece una figura femenina. Por ejemplo, aparece una mujer al lado del alquimista recogiendo el agua de rocío, que era un agua muy importante para llevar a cabo las operaciones alquímicas. Soledad, ¿y cómo era visto el alquimista por la sociedad? En general, la alquimia era valorada por la sociedad. Los alquimistas, incluso muchos de ellos admirados, protegidos por reyes o príncipes, y también por su arte de fabricar oro, claro, aunque a veces terminaban algunos de ellos en la cárcel por fraudes, en fin, por ciertos problemas o por incomprensión. Incluso hay reyes que practicaron la alquimia, como Alfonso X el Sabio de Castilla, a quien se atribuye la autoría de un tratado alquímico, o Francisco I de Médicis en Florencia, o Cristina de Suecia. En cuanto al mecenazgo, Felipe II, que ya hemos hablado de ello, protegió a los alquimistas. Recordemos que en el monasterio del Escorial, la Real Botica, ¿no? y las torres de destilación, donde trabajaban alquimistas. Y más aún, su sobrino, Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Rodolfo II protegió a muchos célebres alquimistas de toda Europa. De todo ello queda como testimonio el llamado Callejón del Oro o Callejón de los Alquimistas del Castillo de Praga, y él mismo realizó experimentos de alquimia. En cuanto al arte, también hay que incidir en que la admiración que despertaban los alquimistas también fue buena prueba de ello. Su papel de protagonistas en muchas pinturas, las que generalmente se representa a un alquimista en su taller al lado de un horno, del horno alquímico, el atanor, y con un fuelle para dar viveza al fuego, con libros, con alambiques, redomas. Algunas de estas obras fueron realizadas por pintores tan famosos como Peter Bruegel el Viejo o David Teniers. No hay más que ver dos obras de ellos referidas a alquimistas en el Museo del Prado. También las ideas alquimistas fueron inspiradoras en arte. Por ejemplo, el Jardín de las Delicias, en el Museo del Prado también, y que el año pasado hubo aquí una exposición dedicada al Bosco. Esta obra era como uno de los puntos centrales. Se ha interpretado también esta obra en clave alquímica. Por ejemplo, según los expertos, se representa el huevo alquímico y una fuente que hay sería la fuente de la vida o la fuente mercurial. Además, el Bosco fue protegido de Felipe II. ¿Y cuál fue el auge y el declive de la alquimia? Auge sobre todo desde el siglo XVI hasta las primeras décadas del XVIII, porque cuando surgen las revoluciones científicas, con el nuevo concepto de elemento, los químicos académicos rechazan la transmutación y los alquimistas pierden crédito, y debido además a muchos fraudes, aunque muchos trabajaran honestamente. A medida que la química científica va avanzando, la alquimia decae y sus seguidores cada vez son menos numerosos. Sin embargo, a finales del siglo XIX esto empieza a cambiar y importantes científicos empiezan a defender la alquimia. Por ejemplo, el químico francés Marcellin Berthelot, gran químico y hombre de gran cultura, hizo una traducción de los textos alquímicos griegos y elaboró el libro de los orígenes de la alquimia. Además, hay un hecho muy importante con el descubrimiento de las partículas elementales de la materia, electrón, protón y neutrón. La idea de la unidad de la materia en cuanto a sus integrantes se retoma de nuevo. Se empieza a admitir la transmutación, pero, atención, en un sentido muy diferente. Incluso en el ámbito de la psicología, la alquimia ha sido un medio para analizar la mente humana. Así tenemos el caso del gran psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, colaborador de Freud, a quien la alquimia proporcionó elementos claves para sus teorías, y de hecho es autor del libro Psicología y Alquimia, escrito en 1944.
En cualquier caso, la alquimia ha tenido una revalorización en los últimos tiempos, aunque en verdad hay que decir que la alquimia nunca ha desaparecido y siempre ha habido firmes partidarios de la misma, al menos en su aspecto esotérico y espiritual. Pues de esta forma hemos conocido el curso Alquimia y Alquimistas con la profesora Soledad Esteban, que es profesora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED. Muchísimas gracias y muy buenos días. Pues nada, buenos días, muchas gracias a vosotros.